Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El presidente de la República anunció esta semana, la semana que concluye, un incremento de $25 al salario básico unificado. La noticia presidencial fue calificada como una expresión populista desde la mirada de algunos observadores y críticos. Para quienes están cercanos al régimen, la medida es el cumplimiento de un compromiso de campaña. Lo cierto es que este tipo de decisiones puede provocar algunas incertidumbres en pequeños negocios, por ejemplo, en medianas empresas y en actividades menores. Es evidente que hay un aumento del salario, pero esto puede generar una disminución del empleo. Y este es justamente el desafío mayor que tiene el Ecuador este momento. Me refiero a la urgencia de incorporar a los aproximadamente 6 millones de ecuatorianos al trabajo formal. Ese es el afán del presidente Lasso al elaborar un proyecto de ley de trabajo que permita ofrecer opciones de empleo. Este es el tema que vamos a tratar a continuación aquí en Hora 25. Primero, el aumento salarial anunciado esta semana y segundo, la reforma laboral. Son sin duda los grandes temas del país que ahora los abordamos en el estudio de nuestro canal. Para ello nos acompaña Jorge Benavides. Él es viceministro de Servicio Público del Ministerio del Trabajo. Nos acompaña también Elisa Lanas Medina. Ella es abogada, es doctora, especialista en Derecho del Trabajo. Gracias a Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Industrias del Ecuador y presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha. Y agradezco la presencia en el estudio de José Villavicencio, es el actual presidente de la Unión Nacional de Trabajadores. Bienvenidos a nuestros panelistas. Empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos televidentes, qué gusto que nos acompañen un domingo más. El pasado lunes el presidente Guillermo Lasso anunció que cumpliría con su promesa de campaña y que el salario básico se incrementará en $25 a partir de enero 2022. Esta decisión, cuestionada desde varios sectores, favorece a 450,000 empleados, que forman parte de una población económicamente activa compuesta por 8,3 millones de personas. De ese gran número, 384,000 están desempleadas y 2 millones en el subempleo. Es decir, ganan menos de $400, que es el salario básico actual. Les hemos preparado un reportaje que recoge el criterio de economistas sobre esta decisión. Veamos. El salario básico unificado correspondiente al año 2022 será incrementado a $425. Este gobierno cumple, y no por simple obligación electoral, sino por una convicción absolutamente real. Ese fue el principal argumento que utilizó el pasado lunes el presidente Guillermo Lasso para justificar el mayor incremento salarial de los últimos 8 años. Las reacciones frente a ello han sido diversas. Los salarios no pueden quedar en manos de decisiones políticas, sino que tienen que estar asociados con incrementos en la productividad del trabajo. La economía no es netamente una cuestión técnica, pasa por la política. Es una medida que va a provocar en el corto y mediano plazo esa mayor demanda que puede provocar mayor producción y a su vez un mayor crecimiento. Acosta explica que de haberse tomado en cuenta la fórmula que se aplica para determinar el incremento salarial, este debería ser de entre 6 y $10. El sustancial incremento de $25 cree que sí generará afectación, sobre todo en sectores en donde la mano de obra es fundamental. Hay empresas que son intensivas de mano de obra, es decir, que usan mucha mano de obra. Esas son las empresas que más problemas van a tener. Van a ver cómo van a tener que buscar mecanismos para ahorrar en mano de obra, probablemente a través de la utilización de tecnología. Los sectores más afectados, por ejemplo, están relacionados con la agricultura, agroexportación, donde existen procesos sin mucha tecnificación. Para el resto de empresas, de actividades que son mucho más tecnificadas, no hay ningún problema. El incremento de los salarios
no va a implicar una destrucción de empleos. Las pequeñas empresas y los emprendimientos también se verán afectados, dice Acosta, generándose un caldo de cultivo para la informalidad. Este tipo de decisiones de incrementos salariales sin concordancia con la productividad elevan ese porcentaje de personas en la informalidad. En cuanto a las inversiones, desde Grupo Faro sostienen que el incremento no significará que el país deje de ser competitivo frente a los vecinos Colombia y Perú. En el conjunto de factores que impactan una toma de decisión para invertir, yo creo que esto tendrá un impacto marginal y no será determinante. Una transnacional no viene aquí por mano de obra más barata, eso no es cierto. Viene por el tamaño del mercado, viene porque hay capacidad de compra. Aunque hay quienes opinan lo contrario. Si yo quiero invertir en Latinoamérica, voy a ver cuánto me cuesta un trabajador en Perú, cuánto me cuesta un trabajador en Colombia, cuánto me cuesta un trabajador en México y cuánto me cuesta uno en Ecuador. Y pese a que somos una economía dolarizada, que debería ser nuestro fuerte, al tener un costo de mano de obra tan alto, lo que va a pasar es que no vamos a ser atractivos para la inversión. Los profesionales coinciden en que habrá que esperar para evidenciar con cifras el resultado de esta decisión. Ecuador tiene ya uno de los mejores salarios básicos de la región, solo superado en este año por Chile con $438 y Uruguay con $421. Sin embargo, el nivel de productividad del Ecuador está muy por debajo de esos países. Con estos datos vamos contigo, Andrés, y con la opinión de nuestros invitados. Gracias, Belén, y vamos a empezar con el viceministro Benavides. ¿Por qué 25? ¿Por qué no 32? ¿Por qué no los 6 que planteó Acosta Burnett? En fin, ¿por qué 25? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, sí. Un cordial saludo a los compañeros panelistas y también a los televidentes que nos están observando. El gobierno del encuentro hace y cumple sus promesas. Es importante señalar que políticamente, aparte de normativamente, hay una obligación de cumplir con los derechos de los trabajadores. En ese contexto es importante conocer que el derecho laboral tiene una dimensión social. Por lo tanto, no son solo aspectos de tipo técnico, sino que normativos en una dimensión social de garantizar los derechos de los trabajadores. No ha sido una medida adoptada simplemente a lo largo de una cuestión política simplemente, sino que se ha utilizado parámetros que están establecidos por normativa internacional. La Constitución de la República, por ejemplo, en la disposición 25ª, señala que el salario anualmente será revisado, cada año que se revisa el salario. Atendiendo la inflación, por ejemplo. Atendiendo, sí, pero entre otros parámetros también hay que garantizar un salario digno, dice la Constitución. Bueno. Entonces, por ejemplo, en esta medida lo que se ha hecho es tener en cuenta, por supuesto, la inflación proyectada, el crecimiento económico proyectado, pero un factor que es muy importante como es el índice del salario real. El índice del salario real, a partir de la información que ha sido entregada por el Banco Central, señala que ha habido un decrecimiento del salario real de 1.81, con lo cual podemos darnos cuenta que en este contexto, cuando se asumió la decisión de los $25, tiene fundamentos de tipo social, tiene fundamentos de tipo técnicos, con estas 3 variables que habíamos señalado, y sobre todo tiene un compromiso claro del presidente Lasso con hacer que se respeten los derechos de los trabajadores que esté establecido en la Constitución. Con lo cual hay elementos técnicos, sociales y políticos. Pablo. Gracias, Andrés. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Sí. Mire, el tema de la fijación de salarios es un tema eminentemente técnico. Debería ser técnico. ¿Por qué es un tema eminentemente técnico? Porque el factor de la economía fundamental, la fuerza laboral que es tan importante, que es el alma de las empresas, de las organizaciones, tiene que estar bien pagada, pero tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Yo tengo acá un gráfico que es muy decidor y muy importante. Si es que uno compara los salarios básicos de la región en dólares nominales y en dólares justamente en esa cámara, ajustados, ahí, gracias. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que ver que el salario de Ecuador es el salario segundo más alto de Latinoamérica. Además, Ecuador tiene una moneda fuerte, que es el dólar. Por lo tanto, los salarios de los trabajadores no pierden poder adquisitivo. En ese sentido, es fundamental que cualquier reforma, cualquier incremento, se lo haga siempre en base a un tema técnico como es la productividad, el crecimiento económico y sobre todo las proyecciones de inflación para el próximo año. El señor viceministro señala que ha habido un pequeño decremento, un decrecimiento del 1.38%. Pero entonces, ¿por qué no lo fijamos en 1.38%? Nosotros habíamos hecho una propuesta en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es la entidad tripartita, estamos empleadores, trabajadores y gobierno, para subir o fijar el salario en base a la inflación proyectada para el próximo año, que era 1.28%. Esto nos daba en términos reales $5. ¿Por qué? Porque eso es lo que la economía aguanta y da.
cuidado, el remedio vaya a ser peor que la enfermedad. Vamos a tratar eso más adelante, Pablo, para saber la repercusión de esto. Por favor, José, buenas noches, le escuchamos. Andrés, un gusto poderle saludar a usted, a quienes nos acompañan en esta mesa y un saludo al pueblo ecuatoriano. A ver, primero, creemos nosotros que es positivo lo fijado por el gobierno, sin embargo, faltan varios elementos. Primero, 14 años de la Constitución y no se empieza a cumplir. La Constitución habla que el salario tiene que ser de carácter progresivo para que alcance el costo de la canasta básica familiar, para que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente. 2. Ese es el salario digno al que se refirió el ministro. 2. No hablamos de una política general de sueldos y salarios. El porcentaje que fijan los $25, que es 6.25%, no bordea el 18%. Por eso en el reportaje se hablaba de alrededor de 450,000 trabajadores, de un promedio más o menos de 2 millones de personas, porque esto es únicamente para el sector privado. Tercero, no podemos de ninguna manera comparar el salario nuestro con los países vecinos. Colombia tiene otra moneda y evidentemente está el salario en $421 más o menos. Pero el costo de la canasta básica en Colombia es de 450. Y entonces, evidentemente que hay una diferencia abismal con la que tenemos nosotros en nuestro país, que bordea los 715 dólares. Es por la necesidad de saber cuán competitivos vamos a ser. Si tenemos un salario muy alto, quizás, lo que se decía en el reportaje, las inversiones no vengan. Andrés, Uruguay dice que tiene uno de los salarios más altos. Sin embargo, termina de fijar $78 más. Hay un incremento de $78 más. Entonces, en el reportaje también dicen que hay que producir más. Todos estamos de acuerdo que hay que producir más, pero para producir más debe haber consumo y para que haya consumo debe haber circulante. Y por lo menos entonces la fijación de $25 permite que en algo se recorte el salario entre el costo de la canasta básica y el salario, valga la redundancia, pero también recuperar en algo el poder adquisitivo. Pero también hay que ver otro elemento. ¿Qué pasa con los trabajadores que se les redujo el salario producto de la famosa ley humanitaria? Más de 270,000 trabajadores siguen ganando $200. ¿Qué pasa con los trabajadores del sector público? Más de 8 años congelados los sueldos y salarios. ¿Qué pasa con las 21 comisiones sectoriales? De eso no se ha dicho nada todavía. El incremento va a ir en esa línea de 6.25%, que debería ser lo correcto. Gracias, José. Por favor, doctora, buenas noches. Su apreciación. Nadie está contento. Andrés, gracias por la invitación. Señores, encantada de estar acá y saludo especialmente a los televidentes. Bueno, el salario es un equilibrador social, además de todo eso. Desde esa perspectiva, el salario sirve para igualar las situaciones y las condiciones de las familias. Por tanto, yo celebro cautamente el incremento salarial porque habrá que ver también, o hay que medirlo en función también de las posibles reformas laborales. Entonces, cuando se habla de que hay algunos criterios técnicos para fijar el salario, esto es verdad, pero un criterio que no se ha considerado y que es tremendamente importante es la esperanza de laboralidad de los trabajadores y trabajadoras aquí. Y esa esperanza en realidad es muy corta. Y yo he visto que lamentablemente va a seguir siendo corta y va posiblemente a tener mayores dificultades porque se han aprobado y se esperan contratos laborales que afectan la estabilidad de los y las trabajadoras. Entonces esto es importante. Se incrementan los salarios, los salarios básicos, pero no el empleo. ¿Eso cree usted que va a ocurrir? Yo creo que el empleo se va a mantener, pero en condiciones de precariedad. Pensemos en una persona que le incrementan su remuneración, pero está dentro de un contrato precario que le durará 6 meses, 1 año. Fíjense ustedes, eso debería también ser considerado a la hora de fijar una remuneración. El que los y las trabajadoras tengan la capacidad, aunque sea mínima, de una pequeña reserva para los tiempos que vendrán probablemente de una no contratación plena. ¿Y la plena. informalidad? O sea, todos sabemos que aquí hay un contingente, un colectivo, por ejemplo, de venezolanos muy grande. Ellos están de forma irregular aquí. Muchísimos serán contratados en salarios más bajos. Efectivamente, pero para eso hay leyes y
hay un Ministerio del Trabajo que debe estar atento precisamente al cumplimiento de la ley. Pero es que esa mano de obra materia. es más barata y por eso se los aprovecha, se los explota. Pero usted lo ha dicho, se los explota y se está dentro de la ilegalidad. Eso es lo que hay que evitar. Pero es porque el valor del salario básico unificado es muy alto. Entonces prefieren pagar por este lado. Bueno, no sé si sea por eso, ¿no? Porque en realidad, fíjese, no solamente no se paga remuneración, sino no se cubre la seguridad social y una serie de cosas. Es decir, yo creo que allí hay una viveza que habría que evitar. Ok, Pablo, tú ibas a decir algo hace un momento. Mire, yo creo que es muy importante, Andrés, fijarnos en el problema. ¿Cuál es el problema? Incorporar a los ecuatorianos a la formalidad. Incorporar justamente a ese 67% de ecuatorianos que lamentablemente no tienen un trabajo fijo. Demos unas cifras para contextualizar esto. Hay más de 550,000 hermanos venezolanos legalmente en el Ecuador que necesitan trabajo. Cada año, 130,000 jóvenes ingresan a lo que se denomina la población económicamente activa. Por lo tanto, aquí la idea es ver cómo creamos más fuentes de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Con inversiones, con producción y generando empleo de calidad para no caer en la informalidad o en la precarización laboral, con la cual el sector empresarial que yo represento no está de acuerdo. Tenemos que generar entonces trabajo digno. Y la manera de generar trabajo digno es fomentando, incentivando al sector privado para que se puedan generar las oportunidades que nos merecemos todos los ecuatorianos. Ok, señor viceministro, por favor, de lo que estamos escuchando. Sí, en efecto, el tema del empleo es un problema estructural y por eso se debe enfrentarlo desde una perspectiva de reformas fiscales y reformas laborales, precisamente para garantizar un empleo de condiciones dignas, como dice la Constitución. Actualmente hay cerca de 6 millones de personas que no tienen la posibilidad de tener un empleo digno y eso evidentemente es un problema que está claramente el gobierno nacional y quiere enfrentarlo a través de una reforma que tenga que ver, como digo, con asuntos fiscales, que fue enviada a la Asamblea Nacional y ya fue aprobado. Bueno, finalmente entró por el Ministerio de la Ley y en donde básicamente se señalaba, por ejemplo, para emprendimientos y para la economía popular y solidaria, la eliminación del 2% para las pymes y las pequeñas empresas, con una finalidad precisamente de reactivar el aparato productivo. Hay un tema que tendrá que implementarse, porque este es un anuncio del presidente de la República, es un ofrecimiento, es una decisión, en fin, pero esto tiene que implementarse. ¿Cómo se lo va a hacer? Se lo implementa a través de medidas concretas. Por ejemplo, el presidente de la República ha hablado ya también de la necesidad de implementar estos créditos a 30 años para sectores de agricultura. Yo me refiero al incremento salarial, a los $25. Concretamente, sí, es un acuerdo ministerial. La ley establece, la comisión que refería Pablo. Lo que establece la ley laboral básicamente es que donde no exista acuerdo entre empleados y empleadores, lo que hay es la potestad del ministro del Trabajo de fijar el salario básico. Hubo las 3 reuniones que están previstas en los acuerdos ministeriales y en la ley, y lamentablemente como no se puso de acuerdo en ese espacio de diálogo, de debate, finalmente es la potestad del ministro del Trabajo. ¿Eso les tranquiliza, José? A ver, yo creo que un punto que es fundamental que los ecuatorianos debemos recordar es que en nuestro país jamás se ha fijado el salario de una manera técnica, sino una decisión política y económica. Segundo, yo creo que no hay que asustarnos. Si fuera técnico, el incremento sería a la inflación. Habría que ver otros aspectos. Porque aterrizar fijando de una manera técnica en base de un acuerdo que lo que llevó es a congelar el salario básico para el 2020 no es lo correcto. Segundo, no es la primera ocasión. Han habido 30, 26, 28 dólares ya en nuestro país en dólares. Y también en sucres ha habido un incremento similar. Entonces, yo digo, esto no es nuevo. Tercero, ¿por qué no se han creado pleno empleos desde el 2008? La cifra dice que desde el 2008 hasta la actualidad no se han generado fuentes de empleo o del pleno empleo que hablamos en nuestro país. ¿Por qué? Evidentemente porque el ministerio ha omitido acuerdos ministeriales ilegales, precarios. Por ejemplo, en el 2019, un sinnúmero de contratos de trabajo. El trabajo de la agricultura, el trabajo del turismo, el trabajo bananero, el famoso contrato por giro del negocio, y entonces duran 3 meses, 4 meses, 6 meses, contratos precarios. Y como hay este tipo de contratos, no permite entonces generar pleno empleo en el país. José, tengo que ir a una pausa y vamos a tratar ese tema después. En el corte, después del corte tendremos justamente la posibilidad de tratar el tema de la reforma laboral. En un instante, retornamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Uno de los desafíos que tendrá el gobierno para el 2022 es cumplir con su también promesa de campaña de promover una amplia reforma laboral.
Ahora más que nunca, los expertos dicen, es fundamental buscar la forma de generar empleo y aceptar los nuevos mecanismos que el mundo impone. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Les invito a verlo. El problema en el Ecuador sigue siendo que 7 de cada 10 ecuatorianos viven en el desempleo. El desafío es entonces encontrar soluciones que permitan generar nuevas plazas de trabajo. Pero para ello, dicen expertas en este tema, hay que generar un marco legal menos rígido y más congruente con la realidad. Para que eso ocurra, el desafío del Ejecutivo es enviar nuevamente un proyecto de reformas laborales que encuentre espacio en una asamblea que es impredecible a la hora de tomar decisiones. No va a ser un texto bonito porque tiene que ser un texto real, no un texto populista. Entonces, entendiendo esta primera premisa, se pueden entender los puntos que tiene que tener una reforma laboral. Uno de los principales temas en el que insisten es la capacidad de permitir que en el país se trabaje bajo varias modalidades contractuales. Las que tiene el Ecuador ahora, las que se usan en su mayoría son muy rígidas, y al mismo tiempo la legislación cuenta con 41 diferentes tipos de contratos, 41 formas de contratación. De estas, claro, cerca del 90% está concentradas en 10. Esto nos indica que algo no está funcionando bien. Entonces, por ejemplo, el recargo de 35% que existe para contratos eventuales, lo que ha ocasionado es que solo se use 1.8% de esos contratos y que se encuentren mecanismos para no aplicar la norma. Entonces, la extrema rigidez a veces, más allá de ofrecer beneficios, ocasiona o incentiva para que se encuentren otros mecanismos por fuera de la norma. A estas diversas modalidades de contratación, dicen hay que dotarles de beneficios, como acceso a la seguridad social, por ejemplo. Lo primero que hay que atacar es la capacidad de que en el IES, si usted no está afiliado al menos 3 meses continuos, usted no es sujeto de los servicios que da la seguridad social. Entonces, probablemente si vamos a hablar de que existirán trabajadores que estén menos de un mes, que estén 2 meses, que tengan que tener 2 meses continuos, 2 meses de para, etcétera, ellos tienen que tener la capacidad y la certeza de poder contar con seguridad social. También plantean poner atención a las plataformas digitales. Hay que dejar de pensar como las grandes empresas que hoy sirven para delivery, sino que el mundo va a caminar hacia los negocios digitales y qué tan competitivos vamos a ser. En caso de que un nuevo proyecto no reciba el apoyo de la Asamblea, los efectos serán complejos para todo un país, señalan. Seguiremos en este proceso de desorden y lastimosamente no se podrán hacer las reformas que necesita el Ecuador para tener condiciones de trabajo dignas, pero que también permitan mayor apertura de puestos de trabajo en relación de dependencia. Bien, entonces vamos a tratar este tema en el siguiente segmento, en este segundo segmento del programa, y voy a dar la palabra a Elisa. Me parece interesante lo que acaba de señalar Patricia Muñoz, que hay que poner orden. Me parece que es por ahí donde hay que empezar, ¿o qué? Hacer una reforma laboral es necesario y ha sido necesario desde mucho tiempo. Ha sido complejo a nivel político porque no han habido los acuerdos suficientes para ello y lo que hemos tenido ha sido unas reformas parches. Efectivamente es fundamental que el Código del Trabajo se actualice, que se ponga en el siglo XXI. Eso implica reconocer estas otras formas de trabajo, las que tienen además un uso intensivo o un uso medio de las tecnologías. Por tanto, hay que hacer ese cambio. Ahora bien, no necesariamente esto implicaría flexibilizar las relaciones. ¿A qué me refiero? Y ya, como se decía, existen en este momento una serie de modalidades contractuales. Por tanto, hay de dónde echar mano si es que el empleador quiere contratar no por un tiempo indefinido. Lo que se prevé y lo que a mí me preocupa seriamente es que tuvimos ya una muestra de lo que podría ser la reforma en la ley Creando Oportunidades. Allí se planteó, ¿no?, un modelo de contratación laboral paralela a la establecida en el Código del Trabajo. Y eso generaría, fíjense ustedes, una inseguridad tremenda y con una baja en cuanto a los derechos laborales. No es necesario flexibilizar para tener una mayor productividad. Es simple y sencillamente que, como se había comentado hace un momento, deben haber otro tipo de medidas encaminadas precisamente a facilitar, sobre todo a los pequeños y a los medianos empleadores y los microempleadores,
esa posibilidad de mejorar, ¿no?, su capacidad. Pero fíjense, no necesariamente tiene eso que ver con flexibilizar la relación ¿Pueden laboral. convivir dos leyes del trabajo? No pueden convivir dos leyes Entonces, del esto trabajo. que hará el presidente no resulta lo más adecuado. Hay que encaminar una reforma, pero una reforma integral al Código del Trabajo. Perfecto. Señor viceministro, la palabra para usted. Pueden convivir. De hecho, actualmente tenemos la ley de apoyo humanitario que trae regulaciones de tipo laboral y también hubo durante el régimen anterior, bueno, en la época del expresidente Correa, también una reforma en temas laborales y productivos. Entonces, es plenamente factible de que conviva el Código del Trabajo, que tiene 83 años de vigencia, y otras normas laborales. Hay que pensar en los contextos de los derechos del trabajo, por supuesto en el contexto del 2021. Es necesario que se adecúen a través de un marco jurídico más dúctil, que permita precisamente lo que se ha señalado, generar fuentes de empleo. Y con un marco que es lamentablemente obsoleto por lo extremadamente rígido, es difícil generar los incentivos adecuados precisamente para generar mayores condiciones de empleabilidad para los ciudadanos. Ahora, es fundamental esto, José. Tenemos que hacer algo para que se incorporen esos aproximadamente 6 millones de ecuatorianos que están en la informalidad. Andrés. Entonces, ahí las centrales sindicales, que están en la comodidad, no permiten que se incorporen estos compatriotas. No estamos cómodos, Andrés. A ver. Segundo, todos vamos a estar de acuerdo de que en nuestro país una de las principales necesidades es la generación de empleo, porque obviamente 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, y es un aspecto fundamental. Pero hay que entender un aspecto: la ley no genera empleo, regula las condiciones entre empleador y trabajador. Y entonces, más allá que puedan convivir o no, varias leyes laborales no han servido, y por eso hay un sinnúmero de violaciones individuales y colectivas de los trabajadores, porque ha habido ley de justicia laboral, la ley de optimización y empleo juvenil, la famosa ley humanitaria, y hoy se habla de una ley de oportunidades. Entonces, para poner la casa en orden, hay que discutir un nuevo Código Orgánico del Trabajo. Andrés, el FUA ha entregado a la Asamblea el proyecto de Código Orgánico, incluyente, participativo, donde habla de los contratos de los jóvenes, de los pasantes, de las mujeres. El tema del teletrabajo, que ha sido fundamental, pero que se lo debe regular. El tema de el trabajo del digital. La gente no tiene protección, pone en riesgo a diario su vida. El FUE está recogiendo estos aspectos. Nosotros decimos, queremos un nuevo Código del Trabajo, discutamos una sola ley laboral para todas y todos los ecuatorianos. A ver, esta declaración que hace José en el sentido de que la ley no genera empleo. Entonces, ¿para qué hacemos Esa esto? era la precisión que yo le quería Por hacer favor. antes a José, muy respetuosamente y cordialmente, en el sentido de que tanto acuerdo ministerial, tanta norma no nos va a generar empleo. La única manera de generar empleo es a través de la producción, y la producción se genera con inversiones. Hemos visto claramente cómo 3 de cada 4 tipos de contratos en el Ecuador no se utiliza. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el Código de 1938 es como una colcha de retazos. Es decir, tiene una parte por acá, otra parte por acá y otra parte por acá. Mire usted lo que ha ocurrido, Andrés y televidentes y queridos amigos. La pandemia nos demostró claramente que es absolutamente necesario regular el teletrabajo. Ahora el 75% de empresas tiene teletrabajo. El tema de las jornadas laborales, dividir las jornadas laborales, ¿para qué? Para atender incluso asuntos de casa que necesitamos las personas atender. Necesitamos eliminar los desincentivos, estos sobrecostos laborales que lo único que hacen es que no se utilice ciertos contratos. Necesitamos hacer mucho más amigable la contratación de personas. En el Ecuador hay más de 1.800.000 emprendedores, micro y pequeños empresarios. Si cada emprendedor contratara a un ecuatoriano, ¿Y por qué no sería mucho contratan más ahora, fácil. Pablo? Por las condiciones. Tienen temor, por digamos. las condiciones tan difíciles, tan complejas, porque están atados de pies y manos los emprendedores, porque para las medianas y grandes empresas el tema laboral es complicado, es muy gravoso, pero lo pueden llevar adelante. ¿Qué ocurre entonces con la base de la pirámide? Tenemos que fijarnos en la base de la pirámide, que son estos pequeños y medianos emprendedores que tienen condiciones muy difíciles. Andrés, ¿por qué solo se fijan en el tema humano? El trabajo sobre todo es un deber social, un derecho humano. Bueno, lo principal es del ser humano, pues. Sí, pero no se lo entiende así. ¿Por qué estamos pensando en solo afectarle a quien genera la riqueza en este país, que somos los trabajadores? Y hay que revisar otros componentes que le afectan a la pequeña y mediana industria. El tema de la
tramitología, el tema de los créditos, que siguen siendo con porcentajes altos. Entonces, solo se nos quiere ver en el tema del trabajador y no se ve otros componentes. Entonces, por eso es lo que nosotros condenamos la ley de oportunidades, porque obviamente era una ley regresiva, pero sobre todo se apunta a afectar a quien genera la riqueza. Y entonces, obviamente, para generar empleo en este país hay que fortalecer la economía, fortalecer la pequeña y mediana industria, totalmente de acuerdo, ahí se genera el 80% de empleo, pero no afectando los derechos de los trabajadores. La famosa ley tributaria, donde se iba a eliminar el 2% del capital para el emprendimiento, para la pequeña y mediana industria. ¿Le eliminaron? No le eliminaron, le cambiaron de nombre. ¿Cómo hacemos para que esos 6 millones de ecuatorianos se incorporen al trabajo? Estableciendo políticas públicas claras, tanto en el sector público como en el sector privado. Porque no es correcto decir, Andrés, que no se puede generar empleo en el sector público. Si entregamos los recursos a los gobiernos autónomos centralizados, se va a generar la obra y se va a generar empleo tanto en el sector urbano y rural. Se van a reabrir 16,000 escuelas. Necesitamos que estas escuelas sean revisadas. Necesitamos el retorno de 4 millones, me parece que son de estudiantes, de niños, de docentes. Ahí necesitamos entonces el arquitecto, el albañil, para reparar y vamos a generar empleo. Jorge, por favor. En 4 meses de gestión del presidente Lasso, se generaron 275,000 puestos de trabajo. Entonces es importante tener en consideración que las reformas normativas, como se ha dicho, un problema estructural de lo que es el empleo, que tengan que ver con cuestiones de seguridad social, que tengan que ver con temas laborales, que tengan que ver con temas de fiscalidad, que tengan que ver con todo el tema tributario, ayudan precisamente a generar esas nuevas... ¿No se afectan los derechos? No se afectan los derechos. Lo que se está diciendo, los derechos no son absolutos. Los derechos admiten restricciones que sean admisibles jurídicamente. En ese sentido, ¿qué ha dicho el presidente? ¿Qué ha dicho el ministro Donoso? Que se convoca un amplio diálogo entre los distintos actores, precisamente para mejorar la calidad de la propuesta. En eso consiste precisamente una democracia, una idea de pluralismo, de escuchar a las distintas partes. Hace un momento se hablaba precisamente de la idea tripartita que está detrás de los temas laborales, empleadores, el Estado y los empleados, los trabajadores. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, un elemento importante de esta reactivación económica ha sido, por ejemplo, el cumplimiento de haber vacunado a 9 millones de personas en los primeros meses de gobierno. ¿Qué permite esto? Tener mejores condiciones para que la gente pueda reinsertarse a la actividad laboral cumpliendo todos los protocolos. Entonces son una serie de medidas que van más allá solamente de normas, de generar mayor producción. Se ha hecho una ronda de negocios para que vengan en este foro abierto de negocios distintas empresas del mundo que invierten cuando saben que hay seguridad jurídica, cuando hay respeto a las instituciones. Un país donde se respeta la independencia de poderes es un país que genera condiciones adecuadas para que vengan los capitales. Lo que se habló cuando se presentó el primer proyecto, el que no fue atendido por la Asamblea, trabajos por horas, la flexibilización laboral, todos esos elementos, ¿usted cree que pueden contribuir a que se incorporen más trabajadores? No. No es ese el tema. No es el camino. Y esto ha sido ya probado en otras partes del mundo. Es decir, no necesariamente flexibilizar o bajar las remuneraciones genera más empleo. Uno de los 3 Nobeles de Economía probó en sus estudios que subiendo la remuneración, más bien se había potenciado el empleo. Entonces, yo creo que tendríamos que manejar estas otras alternativas. Ahora, pero Elisa, yo pienso en los seres humanos para hablar un poco lo que hablábamos con José. Hay personas en las calles, todos estamos viendo, que están limpiando parabrisas, que están vendiendo frutas, que están pidiendo caridad, en fin. Cualquier cosa es mejor a estar en esas condiciones. El problema, Andrés, es querer igualar a la baja y decir, para que todos tengamos empleo, tengamos un mal empleo. O sea, ¿es mejor que siga en la calle? No. ¿Por qué razón hay tanto subempleo en el Ecuador? Es un problema estructural. Y como decía el compañero, no se trata de echar el ojo y decir, es por la inflexibilidad que existe en el Ecuador, es por las altas remuneraciones que existen en el Ecuador. Yo creo que hay un problema estructural que hay que tratar. ¿Por qué hay subempleo tan alto en el Ecuador, como hay también en nuestros países vecinos? Por un tema de inseguridad jurídica, por un tema de un mercado súper pequeño, por varios elementos que hacen efectivamente que los empleadores, que son electores racionales, esa transformación, no contraten. Elisa, requiere mucho más tiempo, es un proceso mucho más complejo. Ahorita hay que hacer algo emergente. Sí. Y si esto ayuda, enhorabuena. Yo no estoy seguro, simplemente digo, ¿por qué no permitir que estas personas que están en la calle entren
Le voy a poner un ejemplo súper rápido, Andrés. Si usted es un empleador o yo soy una empleadora y me dicen, va a tener que pagar menos por sus trabajadores, o el rato que les despida no va a tener que pagar ninguna indemnización, yo me voy a frotar las manos. Pero finalmente voy a decir, qué bueno, pero yo voy a contratar los trabajadores que necesito, casi independientemente de estas otras medidas. Pablo, es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta 4 factores esenciales en este momento. La cuarta revolución industrial, que implica la robotización y la utilización de máquinas en vez de personas. En segundo lugar, los jóvenes. Necesitamos incorporar a los jóvenes al empleo. En tercer lugar, las mujeres. La famosa economía violeta. Es fundamental pensar en las mujeres, en cómo incorporarlas al mercado laboral para que puedan cumplir con sus realizaciones. Y el cuarto tema que es fundamental es velar exactamente por esos ecuatorianos que hemos hablado tantas veces, los 6 millones de ecuatorianos que esta Navidad no tienen un empleo pleno. Entonces, hecho el diagnóstico, ¿qué hacer? Hay que fomentarle al sector privado. ¿A través de qué? De lo que José hablaba, del tema de la competitividad. Tenemos que mejorar los costos de producción, tenemos que bajar esos costos de producción, tenemos que mejorar las tasas de préstamos para los emprendedores, tenemos que eliminar la tramitología que en este momento nos está agobiando. ¿Qué proponemos desde el sector privado, desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador? Una agenda de competitividad en el estudio de empresas sostenibles que lo hicimos con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Para qué? Para adoptar medidas urgentes. Es fundamental que venga acá la inversión privada responsable, la inversión privada sostenible, que nos permite entonces generar mayores ventajas para el Ecuador, pero sobre todo esperanza a los ecuatorianos, que es una responsabilidad compartida absolutamente de todos los estamentos sociales. Ok, José. Andrés, mire, a mí me alegra mucho que el ministro diga que se ha generado 275.000 empleos, el viceministro, perdón, porque el ministro se contradice. En la propuesta de ley de oportunidades dijo que el Código del Trabajo por sí solo no genera una fuente de empleo, pero hoy dicen que los 4 meses se han generado ya 275.000 empleos. Mire, una cosa. Y en esa línea hay que hacer la comparación no referente al 2019 o 2020, sino antes, porque lo que estamos haciendo es recuperando los que se perdieron por la pandemia. Segundo, totalmente que hay que ver los mecanismos para darles empleo a los jóvenes. Pero ¿qué se nos dice? No tienen experiencia. ¿Y nosotros qué estamos planteando en nuestro proyecto? Que las pasantías, que las prácticas preprofesionales sean consideradas como experiencia laboral. Es que a mí me porque angustia, es fundamental. José, porque una situación de estas, lo que pasa es que ninguno de nosotros está en la calle limpiando parabrisas. Lo que digo yo es, algo hay que hacer. Deberíamos tener un acuerdo nacional sobre el cual no haya discusión. Incorporar a ellos. Lógico que hay que hacer mucho, pero hay que empezar haciendo, Andrés. Pero que esta discusión no es de ahora. Entonces, está bien que hay que eliminar el 2% para los emprendimientos, para la pequeña y mediana industria, eliminar los trámites. Sí. Pero también hay que ver el otro lado, que los grandes grupos económicos paguen las obligaciones, porque tampoco han pagado. Y en la ley tributaria, por 4 ocasiones, les condona multas, intereses y recargos. Al que limpia el parabrisas, al que está trabajando... Somos poco generosos, me parece. Andrés, poco solidarios con ellos. ¿Cuándo nos perdonan un centavo? Solo por servicios básicos, me refiero. Sí. Y entonces, estas cosas, evidentemente, cuando hablamos de la seguridad jurídica, yo creo que hay que poner en práctica lo que dice la Constitución, el Estado constitucional de derechos y de justicia social. ¿Dónde queda? Porque la seguridad jurídica tiene que ser para todos. Viceministro. Aclarar a José que no hay contradicción en lo que ha señalado el ministro Donoso. Lo que él ha dicho es que se han generado 275.000 puestos a partir de esta idea de que la gente cree que hay seguridad jurídica. Otra cosa se podría dar cuando haya una reforma normativa al tema laboral y permita en mejores condiciones generar incentivos para que la gente invierta. Por tanto, no habría una contradicción. El solo hecho de que ha llegado a ser presidente, el presidente Lasso, demuestra que los mercados están confiando, demuestra que hay condiciones de respeto a esas condiciones institucionales que permitan que se dinamice la economía. ¿Qué se está haciendo por parte del Ministerio del Trabajo? Una serie de acuerdos ministeriales para facilitar el tema de los trámites, de los contratos, de los vistos buenos. En la idea de la reforma laboral está establecido, entre otras cosas, también la necesidad de simplificar incluso el sistema de contratos. Hace un momento se veía en la nota que se hacía en el reportaje de que existen más de 40 tipos de modalidades contractuales. Es necesario, por lo tanto, entonces ordenar este tipo de contratos para facilitar, hacer mucho más sencillo la contratación. Que no haya temor de contratar, pues, finalmente. Porque... Pero, ¿cuál es el temor? Por eso no se incorporan, algo está pasando. No. ¿Cuál es el problema, Andrés? Que no entendemos, creo yo.
no entendemos todos, digo, de que tener un empleo estable y salarios dignos va a permitir que usted proyecte el desarrollo de su vida. Si usted tiene una estabilidad con un salario digno, yo estoy totalmente de acuerdo. Va entonces a endeudarse para tener vivienda, salud, educación. Porque si usted no tiene un empleo estable, no puede proyectar el desarrollo de vida. Y eso es fundamental. En el hombre de la calle que estamos mencionando, en él no pensamos. Es fundamental. Pero ahí hay que incorporarlo a la formalidad, que tenga seguridad social, que tenga todos los beneficios. Condiciones y oportunidades, ¿para qué? Para que la gente tenga medios de vida, para que la gente tenga alternativas, para que la gente pueda decir, yo quiero quedarme en este país. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ponernos la camiseta, apostarle al país. El sector privado le apuesta al país, queremos hacer inversiones y por eso queremos nosotros seguir trabajando, pero se necesita entonces generar una conciencia. ¿Para qué? Para que todos, pensando en el Ecuador, anteponiendo los intereses del Ecuador, podamos generar una propuesta. José, a mí me encantaría que veamos juntos esa propuesta que hace el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, para poder enriquecerla, para poder mejorarla y juntos, trabajadores y empleadores, hacer propuestas al gobierno nacional, junto con la academia, con expertos como la doctora Elisa Lanas, para que podamos tener la mejor visión de un solo país. Aquí el Ecuador es uno solo, no podemos desperdigarnos. Este es el peor momento para pensar en personalismos, en ideologías. Tenemos que ser pragmáticos. Tengo que ir a un corte. Yo digo de acuerdo al Pablo, pero eso que no significa precarización ni precarización Totalmente laboral. de acuerdo. Y que no se pierdan los derechos y todo. Estamos de acuerdo en eso. Que no va a haber precarización tampoco, sino que es adaptar el marco jurídico a las nuevas realidades. Voy a una pausa y volvemos en un instante. Bien, vamos con esta idea de que es un tema de todos, es un tema del Estado, en donde tenemos que participar todos. Debería haber una consigna nacional para incorporar a estos ecuatorianos al sistema de trabajo formal. Claro, ahí comenzamos ya a ver cuáles sí, cuáles no y tal. ¿Qué entren primero? A ver. Lo que hay que tener claro es que entrar al trabajo formal no necesariamente quiere decir que tenga que ser en relación de dependencia. Yo creo que el mercado laboral en relación de dependencia tiene un máximo. E incluso flexibilizando, vamos a tener muchas personas que no puedan ingresar. Entonces, yo veo con buenos ojos las medidas encaminadas precisamente a fortalecer lo que es la economía solidaria en el Ecuador. Es decir, en nuestro caso, en el caso del Ecuador, es precisamente a través de esos emprendimientos unipersonales o asociativos en donde se puede generar un empleo, o mejor dicho, un trabajo de calidad. Pero ahí hay que hacer mucho, porque lamentablemente la economía solidaria en el Ecuador no cuenta con todas las garantías con las que se cuenta en el trabajo formal. Entonces hay que mejorar el aseguramiento, la seguridad social, hay que mejorar tecnología, hay que mejorar una serie de cosas, remuneraciones, jornadas, hay que controlar todo eso. Pero no pongamos el acento en que el trabajo formal necesariamente tiene que provenir del empleo en relación de dependencia. Aplaudo plenamente y suscribo lo que señala la doctora Lanas respecto a la necesidad de apostarle también a la economía popular y solidaria. No solamente es un tema que aparezca dentro de un programa político, sino que es parte también de la Constitución de la República y es uno de los ejes vectores que se debe tomar en cuenta en este tipo de temas. Importante señalar que de esos 6 millones de personas que no tienen un empleo adecuado, cerca de 400.000 personas no tienen trabajo. Entonces, una medida importante es precisamente la formalización que usted señalaba, Andrés. Hace un momento Pablo hablaba también que para poder invertir se requiere condiciones adecuadas de incentivos. La Organización Internacional del Trabajo hace aproximadamente un mes sacó un reportaje, un estudio en donde se señalaba que el 70% de los empleos que habían surgido posterior a los meses más fuertes de la pandemia se realizaban en condiciones de informalidad, es decir, en empleo no adecuado. Con lo cual, estas personas no tienen acceso a la seguridad social, estas personas no tienen los 13º, no tienen toda la protección legal. Y para evitar precisamente esto, es necesaria una ley de oportunidades laborales para reactivar la economía. Es que esa es la tarea, pues. Andrés, han habido varios, yo diría, elementos para generar empleo en el país. La famosa ley de la productividad y la inversión para generar empleo. ¿Cuántos empleos generó? Ninguno. 2. La famosa ley humanitaria para proteger y generar empleo. No, se perdieron más de 800.000 empleos. Y entonces, yo digo, evidentemente que las leyes han dado elementos, entre comillas, para generar empleo, pero no lo han hecho.
En el tema de los jóvenes, no nos olvidemos que en la Ley de Optimización y Empleo Juvenil se quitó la obligación que tenían los empleadores de pagar un salario. El tema de la seguridad social. Entonces, sí han habido elementos y no se ha generado empleo en el país. Y entonces queremos más. Me parece que eso es lo que no puede suceder en el país. Pablo. El tema de la seguridad social es un tema que merece capítulo aparte, pero gran preocupación. Nosotros tenemos que hacer que la seguridad social sea sostenible a lo largo del tiempo. Para ello, ¿qué necesitamos? Más afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo hacerlo? A través de la incorporación de estos 6 millones de ecuatorianos. Entonces, hay que hacer una serie de rubros y de elementos que son muy interesantes. Necesitamos acá equilibrar la economía, fomentar las inversiones y sobre todo favorecer la incorporación de emprendimientos, de empresas. ¿Por qué es positiva una empresa? Porque sin duda implica el riesgo por parte de una persona para poner su capital, generar un negocio y generar empleo. 9 de cada 10 empleos en el Ecuador son generados por el sector privado. En ese sentido, nosotros abogamos porque exista un marco regulatorio más amigable. Y aquí un llamado a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que revisar los proyectos de ley que proponga el Ejecutivo de una forma técnica, de una forma responsable, pero sobre todo de una forma pragmática. ¿Para qué? Para encontrar esta solución que es una solución de todos. El problema es de todos, la solución es de todos. Así como el gobierno nacional hizo una gran campaña en la cual el sector privado participó, los trabajadores participaron, las universidades participaron para la vacunación de más de 9 millones de ecuatorianos, en este momento tenemos que hacer una causa común, una causa conjunta para incorporar a los ecuatorianos al pleno empleo y combatir el desempleo y la inseguridad ciudadana, que son los dos temas más graves que afronta la sociedad. Yo creo que ese es el tema central, buscar alguna fórmula de ponernos de acuerdo en un tema elemental, que es incorporar a estos ecuatorianos de los que hemos hablado, Elisa. Esa es la tarea que tenemos todos, yo no sé. Efectivamente, y en ese sentido yo creo que lo importante es llegar a verdaderos acuerdos. Es fundamental que, como ha propuesto el presidente de la República, se formen mesas de diálogo. Ya lo decía el compañero, el FUT ha presentado un proyecto de ley tremendamente importante para una reforma del Código del Trabajo. Creo que hay que considerarlo, creo que hay que considerar con seriedad estas propuestas que se presentan, independientemente de qué lado se presentan. Y efectivamente también celebro lo que se ha dicho de, sí, vamos a sentarnos y a mirar de qué manera se puede, desde lo normativo, que siempre es limitado, porque pasa por temas económicos y por otros temas, el mejorar la condición de empleabilidad, pero desde lo que se puede hacer, creo que es muy importante precisamente hacer estos análisis y tender efectivamente a mejorar esos niveles de trabajo. Y me refiero al trabajo porque efectivamente hay un porcentaje muy importante de personas que están contratadas en relación de dependencia en el sector privado. Efectivamente es el principal empleador en el Ecuador. Tenemos también un porcentaje importante de personas contratadas en el sector público, pero no dejemos de lado otro colectivo importantísimo al que hay que mejorarle sus condiciones laborales. Tenemos una última ronda de intervenciones. Empecemos con usted, José. Andrés, yo creo que es fundamental establecer una política de generación de empleo acompañada de salarios justos. Eso no hay en el país. 2, para eso se requiere reestructurar el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, para que se discute estos aspectos de una manera técnica, encaminados en la producción, en la rentabilidad, pero sobre todo en el tema social. Y acogiendo lo que dice la OIT, de manera tripartita, nosotros le planteamos al ministro Donoso en el mes de junio 4 aspectos. Tema del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para discutir el tema del empleo, el tema de la conflictividad laboral, seguridad social. Sin embargo, no ha habido esa voluntad de convocar, como tampoco ha habido la voluntad del presidente Lasso de sentarse a discutir con el Frente Unitario estos aspectos, generación de empleo, seguridad social y otros elementos que se requiere sean entendidos por parte del gobierno, que además son ofrecimientos de campaña, pero más allá de eso, son las principales necesidades que está planteando hoy el pueblo ecuatoriano. Andrés y amigos, el Ecuador necesita cambios. Si nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a tener exactamente los mismos resultados. Si no logramos una verdadera transformación en el ámbito normativo, en el ámbito productivo, en la reducción de trámites, en el fomento a la producción,
no vamos a tener empleo. Por lo tanto, requerimos estos cambios apoyar, sustentar, pero sobre todo materializarlos, y el año 2022 el Ecuador tiene que ir hacia la transformación. 30 segundos, estamos por terminar. Discrepo con José porque sí hubo las debidas reuniones, usted estuvo presente incluso en alguna ocasión cuando justamente se trataba, pero hubo reuniones. El ministro pero Donoso, no para discutir el tema de la ley de oportunidades. Se discutió. Es fundamental una reforma laboral que genere condiciones para que los ciudadanos tengan empleo. Y en esa medida, todos, desde sus competencias, ser responsables. La función ejecutiva, a partir de la política pública. Los sectores empresariales, a través de dinamizar y generando incentivos adecuados para que se pueda solucionar el tema. Y las medidas legislativas. Si bien la ley no puede cambiar todo, es importante que la legislatura asuma con responsabilidad y apruebe el proyecto de ley que será enviado por el presidente. Una intervención final, cortita. Bien. Espero de verdad que sea posible un cambio. Es importante un cambio legislativo. No me parece viable que existan dos cuerpos normativos, porque tendríamos en un mismo lugar de trabajo trabajadores con más garantías que otras, y eso atenta al derecho de igualdad y no discriminación. Tenemos que trabajar por un código actual, moderno e inclusivo. Perfecto, muchísimas gracias, felicidades. Hasta aquí, Hora 25. Que tengan una buena Navidad. Nos vemos el próximo domingo.